3 gotas de lluvia caen sobre sus labios resecos. El hombre extremadamente delgado la saborea como si fueran el manjar más exquisito del mundo. Su boca, manchada de sangre, esboza una leve sonrisa. Lleva 90 días perdido en medio del Océano Pacífico, a más de 500 millas de la costa. Su nombre es Máximo Napa, y para seguir con vida ha tenido que hacer lo impensable. Esta es la historia de un hombre que se negó a morir cuando todo el universo parecía estar en su contra. ¿Qué harías si tu motor se avería en alta mar y tu radio deja de funcionar? ¿Cómo sobrevivirías 3 meses completamente solo, sin comida ni agua dulce, a la deriva en el inmenso océano? El 7 de diciembre, Máximo Napa, conocido cariñosamente como Gatón, porque de niño lloraba como un gato, zarpó desde el puerto de San Juan de Marcona en Perú. Su misión era simple pero arriesgada: recolectar huevas de peces voladores, un manjar valorado en el mercado japonés que podía reportarle hasta $270,000 por 2 toneladas. Con ese dinero, Máximo planeaba pagar una operación para su madre Elena, quien sufría de parálisis y necesitaba un levantamiento de párpados. El pescador de 61 años llevaba provisiones limitadas: 10 latas de atún, 8 kilos de arroz y 3 kilos de fideos. Suficiente para su travesía planeada. Lo que no sabía es que no volvería a pisar tierra firme hasta después de 95 días. Una semana después de zarpar, el motor de su pequeña embarcación de 3 toneladas se averió. Intentó arreglarlo una y otra vez, pero fue inútil. La siguiente semana, su radio satelital dejó de funcionar. Lo único que seguía operativo era su GPS, que le permitía ver con impotencia cómo se alejaba cada vez más de la costa peruana. Para entonces, Máximo ya había logrado su objetivo: 7 sacos llenos de huevas de peces voladores. Un pequeño tesoro que tuvo que arrojar al mar. Era eso o hundirse con su carga. Los días pasaban y la comida empezaba a escasear. Navidad llegó, y Máximo la pasó solo en su bote, mirando las estrellas, pensando en su familia. Seguro están preocupados, se decía. No se equivocaba. Para entonces, su hija Inés ya había comenzado a viajar interdiariamente a Lima para suplicar a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas que iniciaran su búsqueda. Pero nadie parecía prestarle atención. Año Nuevo trajo consigo una tormenta. Máximo recogió toda el agua de lluvia que pudo en recipientes improvisados. Sabía que el agua sería su bien más preciado. Cuando el agua recolectada se acabó, comenzó a beber su propia orina. Nunca pensé que haría algo así, confesaría después. Pero cuando tienes sed, verdadera sed, harías cualquier cosa. Las provisiones se acabaron en enero. Máximo comenzó a pescar con una pequeña red improvisada, pero los peces escaseaban en esa zona del océano. Fue entonces cuando notó las cucarachas en su bote. Había docenas de ellas, escondidas en los rincones de la embarcación. Al principio, la idea lo repugnó. Máximo siempre había sido asquiento desde pequeño. Pero el hambre es más fuerte que el asco. Con determinación, capturó 35 cucarachas y las guardó en un frasco, racionándolas para los días sin pesca. «Uy, Gatón, hoy día vas a comer pollo a la brasa». «Provecho», se decía a sí mismo, frotándose las manos antes de comer los insectos. Les quitaba las patas, el caparazón y las antenas, y se los tragaba de un bocado. Luego, miraba el horizonte vacío a su alrededor y rompía en llanto. El 16 de febrero, Máximo cumplió 61 años. Solo, en medio del océano, sin nadie con quien celebrar. Ese mismo día, a miles de kilómetros, en la ciudad de Pisco, su familia se reunió para rezar por él. Prendieron velas misioneras y colocaron una foto suya en un altar de la Virgen de Guadalupe, rociándola con agua bendita. En su bote, Máximo sacó una sorpresa que había estado guardando: una pequeña galleta redonda y salada. Su torta de cumpleaños. La comió lentamente, saboreando cada migaja como si fuera un manjar. Luego encendió su celular, que mantenía cargado gracias a sus paneles solares, buscó una foto de su madre, le dio un beso a la pantalla y se cantó cumpleaños feliz a sí mismo. Para entonces, llevaba 70 días perdido en alta mar. Su cuerpo había adelgazado considerablemente. Sus piernas, antes robustas, ahora parecían palillos. Su piel, quemada por el sol implacable, se desprendía en pedazos. Y su barba había crecido tanto que apenas se reconocía a sí mismo. Pero lo peor no era el hambre ni la sed. Era la soledad. Para combatirla, Máximo hablaba consigo mismo, contaba historias en voz alta,
cantaba canciones que recordaba de su juventud. Cualquier cosa para mantener la cordura en ese infinito azul que lo rodeaba. Le grité a Dios muchas veces, recordaría después. Le pregunté por qué me hacía esto. Admití mis errores, que había sido mujeriego, que me había burlado de las mujeres. Pero también le recordé que nunca había sido malo, que toda mi vida había ayudado a la gente. El tiempo se diluía en la inmensidad del océano. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Máximo comenzó a perder la esperanza. 3 veces tomó un cuchillo, considerando terminar con su sufrimiento. 3 veces lo dejó de lado, decidiendo luchar un día más. Mientras Máximo luchaba por sobrevivir, su familia no se quedaba de brazos cruzados. Elena Castro, su madre, una mujer de avanzada edad, lideró un plantón frente a la Municipalidad Distrital de San Andrés, en Ica, acompañada por los hijos de Máximo. Exigían que se solicitara un helicóptero de la Fuerza Aérea Peruana para buscar a su hijo y padre. Pero ni siquiera fueron atendidos. Salvo un canal de televisión regional que cubrió brevemente la historia, el naufragio de Máximo Napa no había captado la atención de los medios ni del público. Era simplemente otro pescador desaparecido, una estadística más en un país donde los accidentes en el mar son comunes. En el bote, la situación de Máximo empeoraba día a día. La falta de agua dulce lo llevó a la desesperación. Cuando dejó de llover, comenzó a humedecer sus labios con agua de mar, recogida en una tapa de gaseosa. Sabía que beber agua salada podía ser fatal, pero necesitaba sentir algo de humedad en su boca reseca. Una mañana, vio un pájaro posarse en su bote. Con movimientos lentos pero precisos, logró atraparlo. Lo despedazó con sus manos temblorosas y devoró la carne cruda. La sangre del animal le dio un momentáneo alivio a su sed insoportable. Cuando los pájaros dejaron de aparecer, Máximo se enfrentó a una nueva crisis. Su cuerpo estaba tan débil que apenas podía moverse. Sus ojos, hundidos en sus cuencas, miraban el horizonte sin esperanza. Fue entonces cuando tomó una decisión extrema: beber agua oxigenada. Tenía un pequeño botiquín con suministros médicos básicos. Entre ellos, una botella de agua oxigenada. Sabía que no era apta para el consumo, pero la diluyó con un poco de agua de mar y la bebió en pequeñas cantidades. Sentía que me quemaba por dentro, recordaría después, pero al menos era líquido. Los días 80, 81, 82 pasaron en un borrón de hambre, sed y delirio. Máximo comenzó a tener alucinaciones. Veía barcos en el horizonte que desaparecían cuando intentaba hacer señales. Conversaba con personas invisibles. A veces, en sus momentos de lucidez, se preocupaba por estar perdiendo la razón. Una noche, una fuerte tormenta azotó su pequeña embarcación. Las olas, altas como edificios, amenazaban con volcar el bote. Máximo se aferró a la estructura como pudo, rezando por primera vez en su vida. No soy un hombre religioso, confesaría después, pero esa noche le pedí a Dios que si iba a morir, que fuera rápido. La tormenta pasó, y Máximo sobrevivió. Pero ahora estaba aún más lejos de la costa, arrastrado por las corrientes tempestuosas. Su GPS le mostraba que se encontraba a más de 550 millas del litoral peruano, en aguas internacionales. El día 90, Máximo hizo un inventario mental. No le quedaba comida, no tenía agua dulce, y su cuerpo estaba tan débil que dudaba poder sobrevivir otra semana. Me rendí, diría después. Le dije a Dios que ya estaba listo para irme. Ese mismo día, logró capturar una pequeña tortuga marina que se acercó a su bote. Con sus últimas fuerzas, la puso boca arriba, le cortó la yugular y bebió su sangre. Nunca había hecho algo así, explicaría con lágrimas en los ojos. Soy pescador, respeto la vida marina. Pero estaba desesperado. La sangre de la tortuga le dio fuerzas renovadas. Al día siguiente, el 91, tuvo un pensamiento: si he sobrevivido 90 días, puedo sobrevivir uno más. Y así, día a día, continuó. Para el día 94, Máximo ya no podía mantenerse en pie. Se arrastraba por el bote, completamente desnudo, su ropa se había desintegrado por el sol y la sal, con el pelo largo y enmarañado, y la barba hasta el pecho. Su piel, quemada y escamosa, apenas lo protegía de los elementos. Ese día le hablé a Dios una última vez, recordaría. Le dije: ya no quiero renegar contigo, porque sé que me vas a mandar un helicóptero o un avión.
No sabía que su predicción se cumpliría en menos de 24 horas. El 11 de marzo, después de 95 días a la deriva, un barco atunero ecuatoriano navegaba en aguas internacionales cuando su tripulación divisó algo inusual: una tortuga muerta sobre un pequeño bote a la deriva. Enviaron un helicóptero para investigar. Lo que encontraron les dejó sin palabras: un hombre desnudo, demacrado, con el pelo largo y la boca manchada de sangre, haciendo señales desesperadas. Era Máximo Napa, quien había sobrevivido contra todo pronóstico. Cuando vi el helicóptero, no lo podía creer, contaría Máximo. Pensé que era otra alucinación. Pero cuando se acercó y vi la cara del copiloto, algo extraño sucedió. Al lado de su mejilla vi claramente el rostro de Jesús. Lo vi clarito. Allí me desesperé y empecé a gritar: «¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste!». El rescate no fue sencillo. Máximo estaba tan débil que no podía subir por sí mismo. Tuvieron que bajar y ayudarlo. Cuando lo subieron al helicóptero, pesaba casi 25 kilos menos de los 90 kilos que tenía cuando zarpó en diciembre. Lo primero que pidió fue agua. Bebió 3 botellas seguidas, sin parar. Luego preguntó por su madre y sus hijos. ¿Saben que estoy vivo? Me han estado buscando. Los rescatistas lo llevaron al barco atunero, donde recibió atención médica inmediata. Los médicos quedaron asombrados por su estado. A pesar de haber bebido agua oxigenada, agua de mar y sangre de animales, y haber comido insectos y carne cruda, sus órganos funcionaban sorprendentemente bien. «Es un milagro médico», dijo uno de los doctores. «No debería estar vivo después de lo que ha pasado». El barco atunero cambió su rumbo y se dirigió al puerto más cercano en Ecuador. Desde allí, Máximo fue trasladado a un hospital en Guayaquil, donde recibió tratamiento para deshidratación severa, desnutrición y quemaduras solares. Los médicos continuaban asombrados por su resiliencia. Su cuerpo había entrado en un modo de supervivencia extrema, explicó uno de los doctores. Había descompuesto gran parte de su masa muscular para obtener energía, pero de alguna manera sus órganos vitales se mantuvieron funcionando. No quería morir. A mi madre, tengo mi madre viva. Yo decía que no quería morir por mi madre. Tenía una nieta que tiene 2 meses, me aferré a ella. ¿Lo alentaba a usted a seguir luchando? Todos los días pensaba en mi madre. No tenía agua. Con la lluvia nomás llegué a vivir. Dios es grande, lo único que le puedo decir, señorita. Mientras tanto, en Perú, la noticia del rescate de Máximo Napa corría como pólvora. Su familia, que nunca había perdido la esperanza, recibió la noticia con lágrimas de alegría. Elena Castro, su madre, cayó de rodillas al enterarse de que su hijo estaba vivo. «Lo sabía», dijo entre sollozos. Después de una semana de recuperación en Ecuador, Máximo fue trasladado a Perú. Su llegada a San Juan de Marcona fue recibida como la de un héroe. Cientos de personas salieron a recibirlo, muchos de ellos pescadores que conocían los peligros del mar y admiraban su increíble hazaña de supervivencia. El reencuentro con su familia fue emotivo. Su hijo Dani, que había cantado salsas y cumbias en su honor durante su ausencia, ahora lo hacía para celebrar su regreso. Sus hermanas, que habían organizado cadenas de oración, no podían creer que sus plegarias hubieran sido escuchadas. Pero el reencuentro más conmovedor fue con su madre. Elena, con sus párpados caídos por la parálisis, abrazó a su hijo con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. «Perdóname, mamá», le dijo Máximo con la voz quebrada. «No pude traer el dinero para tu operación. Tuve que tirar las huevas de pez al mar». Elena le puso un dedo en los labios. «El mejor regalo es que estés vivo, hijo. No necesito nada más». En los días y semanas siguientes, Máximo comenzó a procesar todo lo que había vivido. Su cuerpo se recuperaba lentamente, pero las cicatrices mentales eran más profundas. A veces se despertaba gritando en mitad de la noche, creyendo que seguía a la deriva. Otras veces, se negaba a comer, guardando comida para después, como si todavía estuviera racionando. Los periodistas comenzaron a llegar a su modesta casa en la calle España, en Pisco, a pocas cuadras de la playa. «No soy un héroe», insistía. «Solo soy un hombre que quería vivir para volver a ver a su familia». Pero su historia iba más allá de la supervivencia física. Máximo había experimentado un profundo cambio espiritual durante su travesía. Él, que nunca había sido particularmente religioso,
Ahora bendecía los alimentos antes de comer y hablaba de su experiencia en términos de milagro divino. Vi a Jesús en el momento de mi rescate, repetía. No era una alucinación. Fue real, tan real como tú y yo. Me hizo entender que tengo un propósito, que no estoy vivo por casualidad. Este cambio espiritual vino acompañado de reflexiones profundas sobre su vida pasada. Máximo reconocía abiertamente sus errores, especialmente con las mujeres y en su papel como padre. He sido mujeriego, he fallado a mis hijos, especialmente a los que tengo en Brasil, confesaba. No los veo desde hace 17 años. Mi hija Elena acaba de hacerme abuelo por 12ª vez, y no conozco a mi nieta Taina. Todo eso tiene que cambiar. Su experiencia cercana a la muerte le había dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Ya no quiero dejar las cosas para después, porque la vida es hoy, reflexionaba. Cuando estás a punto de morir, no piensas en el dinero o en los bienes materiales. Piensas en los abrazos que no diste, en las palabras de amor que no dijiste. A pesar de haber perdido su embarcación Gatón, su único medio de sustento, Máximo recibió apoyo económico del gremio de pescadores. Muchos querían ayudar al hombre que había desafiado a la muerte. Los médicos que lo atendieron después de su regreso quedaron asombrados por su recuperación. A pesar de las extremas condiciones que había soportado, su cuerpo estaba volviendo a la normalidad. Es como si tuviera la constitución de un superhombre, comentó uno. Pero para Máximo, el verdadero milagro no era haber sobrevivido físicamente, sino la transformación interior que había experimentado. Antes valoraba las cosas equivocadas, reflexiona hoy, sentado en su hogar, con su cruz dorada colgando del cuello. Ahora sé que cada día es un regalo. Cada comida, cada vaso de agua limpia, cada abrazo de un ser querido, eso es riqueza verdadera. Su historia, que comenzó como una tragedia y terminó como un milagro, nos recuerda que el espíritu humano es quizás la fuerza más poderosa del universo. Cuando todo parece perdido, cuando todas las probabilidades están en contra, la voluntad de vivir puede manifestarse de formas extraordinarias. Máximo Napa, el hombre que bebió lluvia y comió cucarachas para sobrevivir 95 días a la deriva, no solo nos cuenta una historia de supervivencia física en condiciones extremas. Nos habla de algo más profundo, de redención, de segundas oportunidades, y de cómo a veces tenemos que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Hoy, con 61 años y todavía recuperándose de su odisea, Máximo tiene un sueño: reunir el dinero suficiente para viajar a Brasil y conocer a su nieta Taina y reencontrarse con sus hijos a los que no ve desde hace 17 años. No quiero morir sin abrazarlos una vez más, dice con determinación. Y conociendo su historia, nadie dudaría que lo logrará. Porque si algo ha demostrado Máximo Napa, es que cuando la vida y la muerte se miran cara a cara, él elige la vida. Siempre. Si esta historia extraordinaria te ha inspirado, comparte el video y suscríbete para conocer más relatos asombrosos de supervivencia humana que desafían todos los límites de lo posible.